I go and knock on John's door and I say, hey, I just don't feel right. I don't feel that, I'm part of this. You three seem so close. And he goes, I thought it was you three. Ringo Starr, el legendario batería de The Beatles, siempre ha sido una persona reservada a lo largo de su carrera, pero ahora, a los 80 años, ha decidido compartir los secretos que millones de fans y el mundo entero han estado esperando todos estos años. Sus revelaciones no solo tocan los recuerdos dorados con la banda, sino que también revelan cosas que todos tememos decir pero que nunca nos han contado. Ringo Starr se abre y nos ofrece una visión más profunda de su vida, su carrera y los altibajos de su legendario viaje musical. Mira el video completo para conocer mejor a Ringo y aprender más cosas interesantes sobre los Beatles. Empecemos por la infancia de Ringo Starr. Las dificultades de Ringo Starr en la infancia. Richard Starkey, más tarde conocido como Ringo Starr, nació el de julio de 1940 en el barrio de Dingle de Liverpool, una de las zonas obreras más empobrecidas y densamente pobladas de la ciudad. No todos los niños sufrieron las mismas penurias y desafíos que Ringo desde pequeño. Sus padres, Richard Starkey y Elsie Gleave, eran pasteleros pertenecientes a la clase trabajadora. Tras el nacimiento de Ringo, las veladas familiares se vieron restringidas. A pesar de su entusiasmo común por el canto y el baile, solo 3 años después de su nacimiento, su padre abandonó a la familia debido al deterioro del matrimonio de sus padres. Solo visitaba la casa brevemente, dejando a Elsie la responsabilidad de cuidar y criar a su hijo. Elsie se vio obligada a tener varios trabajos para llegar a fin de mes, incluido el de camarera durante 12 años tras su separación. Ringo se crió en una comunidad obrera de Dingle, donde las casas estaban mal iluminadas, destartaladas y estrechas. El único lugar donde podían jugar los niños eran los parques locales, ya que el aire estaba lleno del humo de las fábricas. Ringo, como muchas otras familias de Dingle, vivía dentro de sus posibilidades y no era un niño harapiento, aunque luchaba por subsistir. Ringo se encontró con obstáculos sanitarios y educativos mientras crecía en medio de penurias económicas. A los 6 años le diagnosticaron apendicitis. Sin embargo, tras la operación, estuvo varios días en coma debido a una peritonitis. Ringo pasó un año recuperándose en el Hospital Infantil Myrtle Street de Liverpool, donde estuvo separado de su familia y de la escuela. El rendimiento académico de Ringo disminuyó considerablemente a su regreso a casa, ya que era incapaz de leer, escribir o realizar operaciones matemáticas. Ringo tuvo la suerte de contar con su benévola vecina, Mary Maguire Crawford, que dedicaba 2 horas semanales a darle clases particulares, lo que le permitió ponerse progresivamente al día académicamente. Sin embargo, la desgracia no concluyó ahí. En 1953, Ringo fue internado durante 2 años tras contraer tuberculosis. La exposición inicial de Ringo a un instrumento musical se produjo durante este periodo. El personal del hospital animaba a los pacientes a participar en la banda del hospital para aliviar su sensación de aislamiento. Ringo, que era curioso y aficionado al ritmo, empleó un mazo casero para golpear el ritmo en la mesilla de noche. El entusiasmo del niño por la música se vio instigado por estos sencillos ritmos. Ringo no volvió a la escuela tras recibir el alta hospitalaria. En su lugar, permaneció en casa, escuchando música con regularidad y golpeando cualquier objeto disponible, incluidas mesas, sillas y recipientes de galletas. Fue admitido en el colegio St. Silas y posteriormente en el Dingledale Secondary Modern School, donde sus compañeros le llamaban cariñosamente Lázaro en reconocimiento a su fortaleza para superar la enfermedad. Sin embargo, Ringo no pudo realizar los exámenes 11 más necesarios para matricularse en la escuela de gramática como consecuencia de su prolongada hospitalización. La madre de Ringo se volvió a casar en 1954 con Harry Graves, que posteriormente sería fundamental para cultivar su fervor musical. Harry introdujo a Ringo en un mundo musical diverso y colorido al presentarle grabaciones de artistas como Dinah Shore, Sarah Vaughan y Billy Daniels. Posteriormente, el afecto de Ringo por la música se intensificó. Ringo reanudó su actividad laboral tras recuperarse de la tuberculosis. Sin embargo, a menudo tenía dificultades para mantener su compromiso con una única ocupación durante un periodo prolongado. Ringo quedó inmediatamente cautivado por el skiffle y empezó a actuar con conjuntos locales en Liverpool. Este fue el paso inicial de su viaje musical, que más tarde le llevaría a otras bandas y, en última instancia, a los Beatles, que alterarían eternamente el curso de la música. El viaje musical de Ringo Starr y el camino que le llevó a los Beatles.
El más insólito de los lugares fue el sótano de una fábrica, donde Ringo Starr lanzó su carrera musical. Durante sus horas de almuerzo, era aprendiz de maquinista, y la música no era más que un pasatiempo. Sin embargo, el entusiasmo de Ringo por el esquifle, un género que mezcla jazz, blues y folk, se desarrolló rápidamente. Ringo y su amigo Roy Trafford ensayaban esquifle durante los breves descansos en la fábrica. Roy tocaba la guitarra, mientras que Ringo empleaba los objetos de su entorno para generar cadencia. En ocasiones, empleaba como percusión recipientes de galletas, los respaldos de las sillas o cualquier objeto que generara un sonido. Eddie Miles, otro vecino que tocaba la guitarra, no tardó en unirse al grupo. Al principio se les conocía como Eddie Miles Band, pero más tarde cambiaron su nombre por el de Eddie Clayton and the Clayton Squares. Comenzaron a interpretar música esquifle popular, y Ringo descubrió una inmensa satisfacción componiendo ritmos en una tabla de lavar, un instrumento improvisado que se adaptaba bien a la música esquifle. En la Navidad de 1957, el padrastro de Ringo, Harry Graves, le regaló una batería antigua, que marcó el primer hito importante en su carrera musical. La primera batería de Ringo era sencilla, una caja, un bombo y un platillo rudimentario construido con la tapa de un cubo de basura. Sin embargo, para él era un tesoro de valor incalculable. Practicando con los instrumentos pudo mejorar sus habilidades como baterista y ampliar las posibilidades de actuación de la banda. Sin embargo, la música esquifle empezó a perder su atractivo a principios de 1958, cuando fue sustituida por el auge del rock and roll en Gran Bretaña. Ringo se convirtió en miembro de los Texans de Alcalbel en noviembre de 1959, un grupo de esquifle que se había pasado al rock and roll para adaptarse a las tendencias cambiantes. Antes de elegir a Rory Storm and the Hurricanes, actuaron en numerosos locales bajo diversos nombres. En esta coyuntura, Ringo resolvió establecer un apodo escénico más impresionante para sí mismo. Adoptó el apodo de Ringo, derivado del estilo musical de inspiración occidental que tanto apreciaba y de los anillos que llevaba en los dedos. Ringo Starr es un apodo único. A principios de 1960, los Hurricanes se habían convertido en uno de los grupos más destacados de Liverpool. En mayo de ese año, fueron invitados a actuar durante 3 meses en un complejo vacacional de Butlins, en Gales. Como resultado de su popularidad y talento, Ringo dudaba en participar en la oportunidad, ya que le exigía renunciar a su puesto seguro como aprendiz de mecánico. Sin embargo, era una oportunidad maravillosa. Finalmente, Ringo decidió asumir el riesgo y aceptó participar en la gira. La aparición de la banda en Butlins allanó el camino para numerosas oportunidades adicionales, como una gira por las bases de la Fuerza Aérea de E.U. en Francia. Sin embargo, a Ringo le pareció desinteresante la experiencia de vivir lejos de casa y actuar en un país extranjero. No obstante, también fueron experiencias valiosas que le facilitaron la comprensión de su trayectoria musical y de su propia identidad. Las etapas iniciales de su carrera, a pesar de sus dificultades, acercaron a Ringo a su destino. Finalmente, fue aceptado en The Beatles, la banda que haría historia y convertiría a Ringo en una leyenda. Convertirse en una parte importante de The Beatles. Los Hurricanes alcanzaron tal éxito que en un principio rechazaron una codiciada residencia en Hamburgo. Sin embargo, posteriormente aceptaron y se convirtieron en miembros de los Beatles en el Kaiser Color Club el de octubre de 1960. Allí, Ringo conoció a los Beatles y colaboró ocasionalmente con ellos. Grabó con John Lennon, Paul McCartney y George Harrison por primera vez el 15 de octubre de 1960, mientras proporcionaba apoyo al vocalista de Hurricane Lou Walters. En enero de 1962, Ringo abandonó Rory Storm and the Hurricanes y se unió temporalmente a Tony Sheridan en Hamburgo. Posteriormente regresó a los Hurricanes para una tercera temporada en Butlins. El 14 de agosto de 1962 aceptó la invitación de John Lennon para convertirse en miembro de los Beatles. 2 días después, Brian Epstein, manager de los Beatles, despidió a su batería, Pete Best, y lo sustituyó por Ringo. El 18 de agosto de 1962, en una reunión en Port Sunlight, debutó con los Beatles. Sin embargo, no todos los fans estaban contentos con la transición, y unos pocos protestaron fuera del Cavern Club, coreando, Pete para siempre, Ringo nunca. Un devoto enfadado llegó a infligir un ojo morado a George Harrison. El de septiembre de 1962, tuvo lugar la sesión de grabación inicial de Ringo con los Beatles.
El productor George Martin inicialmente no estaba seguro de las habilidades de percusión de Ringo, por lo que contrató los servicios de un baterista de sesión, Andy White, para su segunda sesión de grabación el 11 de septiembre de 1962. La participación de Ringo en Love Me Do y P.S. y Love You, donde tocaba la percusión y las maracas, hizo que se cuestionara su posición dentro de la banda, en noviembre de 1962. Sin embargo, los fans de los Beatles habían empezado a abrazarle, y empezó a recibir la misma cantidad de correo de fans que los otros miembros. Ringo se consideraba afortunado por estar alineado con los otros Beatles. Recibía una pequeña parte de Northern Songs, la editorial propiedad de Lennon y McCartney. Sin embargo, su principal fuente de ingresos era su parte de Beatles Loaded, que generaba ingresos de sus conciertos. Disfrutaba de su nuevo estilo de vida y pasaba muchas noches bailando en clubes nocturnos, al igual que su padre. El éxito mundial de los Beatles. Love Me Do y Please Please Me de los Beatles fueron singles de éxito que captaron el afecto de los fans en 1963, causando sensación en la escena musical británica. La Beatlemanía, un fenómeno de alcance nacional, se vio impulsada por estas canciones y sus frecuentes apariciones en televisión. La inmensa popularidad de la banda se vio impulsada por su carisma y sus melodías pegadizas. Sin embargo, su reconocimiento mundial se consolidó con su aparición en 1964 en The Ed Sullivan Show, en Estados Unidos. A partir de ese momento, los Beatles se convirtieron en una sensación internacional, ya que 73 millones de espectadores sintonizaron su debut en la televisión estadounidense. Ringo Starr se convirtió rápidamente en un miembro muy querido de los Fab Four gracias a su humor relajado y su comportamiento cálido y agradable. Su carisma se convirtió inmediatamente en uno de los favoritos de los fans, y su influencia llevó incluso a otros artistas, como Cher, a lanzar canciones que hacían referencia a él. Las contribuciones de Ringo al desarrollo musical de los Beatles fueron significativas, ya que actuó siempre como batería y ocasionalmente cantó como voz principal. La trayectoria creativa de los Beatles se vio revolucionada por la publicación de Revolver, en 1966. El único sencillo número 1 de los Beatles en el Reino Unido con Ringo como cantante principal fue Yellow Submarine, un tema caprichoso que se incluyó en el álbum. Sin embargo, el incesante calendario de giras de la banda empezó a ponerles a prueba cuando la Beatlemanía alcanzó un punto frenético. Dejaron de salir de gira a finales de 1966. Alegando el ambiente caótico y abrumador de sus conciertos, deseaban concentrarse en el trabajo de estudio y la experimentación creativa para evitar el estrés de las actuaciones en directo. Con la salida de la banda de la carretera, Ringo aprovechó la oportunidad para establecer una nueva residencia en Sunny Heights en Bay Bridge. Allí disfrutó de la opulencia de su prosperidad y llevó un estilo de vida fastuoso. Sin embargo, fue inesperado que no mantuviera un instrumento de batería en casa, ya que prefería relajarse durante su tiempo libre en lugar de ensayar. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band se publicó en 1967, y él volvió a estar a la vanguardia del trabajo rompedor de la banda. With a Little Help from My Friends fue una de sus actuaciones emblemáticas, y cantó el adorado tema. En ocasiones, Ringo experimentó la sensación de ser un músico de sesión, a pesar de sus importantes contribuciones, ya que los arreglos de la banda se volvieron más complejos, limitando su capacidad de aportar ideas creativas. La etapa de Ringo con los Beatles estuvo marcada por un notable desarrollo y exploración musical. Modificó su técnica para adaptarse a los requisitos de cada proyecto a medida que exploraban nuevos sonidos, contribuyendo con su batería y voz únicas a algunas de sus canciones más emblemáticas. Sin embargo, su participación en el grupo no estuvo exenta de obstáculos. Su trayectoria se complicó por la intensidad creativa de la banda, las presiones de la fama y la sensación de ser marginado en ocasiones. Sin embargo, su aptitud musical, su encanto y su resistencia le permitieron establecer una posición distintiva dentro de los Beatles, solidificando así su estatus en la historia del rock. Los otros Beatles eran groseros con Ringo Starr. Ringo Starr, el percusionista de The Beatles, era frecuentemente objeto de faltas de respeto por parte de sus compañeros de banda, a pesar de sus importantes contribuciones. Ringo era sometido con frecuencia a un trato injusto, a pesar de sus indispensables contribuciones a la organización. La historia de The Beatles demuestra las limitaciones que encontró para expresarse, ya que solo se le permitió interpretar la voz principal en 11 canciones y componer 2 propias. El desprecio hacia Ringo fue evidente desde el principio de su carrera.
La grabación por parte de la banda del popular sencillo, Love Me Do, fue uno de los acontecimientos más memorables. George Martin, el productor de The Beatles, no estaba satisfecho con la percusión de Ringo y optó por contratar a Andy White, otro batería, para grabar las sesiones. Como consecuencia, Ringo se quedó solo con la pandereta y las maracas en la versión de Love Me Do, lo que probablemente le hizo sentirse decepcionado y frustrado. Ringo siguió siendo un miembro poco apreciado de los Beatles a medida que avanzaba su carrera. A finales de los 60, las relaciones de la banda estaban deterioradas y las exigencias del trabajo empezaron a afectar negativamente a cada miembro. La decisión de Ringo de retirarse temporalmente de la banda durante la producción de The White Album en 1968 fue precipitada por conflictos internos entre los miembros. Creía que ya no estaba rindiendo al máximo y que todos estaban disfrutando sin él. Ringo se llevó a su familia de vacaciones a Cerdeña para contemplar su relación con los Beatles mientras se tomaba un descanso de todo y se tomaba un tiempo para desconectar. Mientras Ringo estaba ausente, la banda procedió a grabar canciones sin él. La canción, Back in the USSR, se terminó incorporando una nueva parte de batería interpretada por Paul McCartney y algunas de las grabaciones anteriores de Ringo. Ringo se sintió aún más aislado y poco apreciado, como si pudiera ser suplantado fácilmente a raíz de esto. Sin embargo, los otros miembros de la banda habían preparado una sorpresa para Ringo a su regreso al estudio tras el parón. En un gesto cordial que pretendía servir de disculpa, colocaron flores sobre la batería de Ringo. El afecto que sentían por él quedó demostrado con este acto. Sin embargo, fue incapaz de aliviar los sentimientos de abandono y falta de aprecio que había sufrido. Ringo fue el pegamento que mantuvo la vitalidad de los Beatles. A pesar de los numerosos retos y el abandono ocasional al que se enfrentó dentro de la banda, los sacrificios y esfuerzos de Ringo Starr fueron la fuerza motriz de la popularidad y el éxito de la banda. Se convirtió en un componente indispensable del legado de The Beatles al superar sentimientos de aislamiento e injusticia para preservar el espíritu de equipo. La razón de la disolución de The Beatles. La disolución de The Beatles ha sido objeto de fascinación y debate durante casi 50 años. Se consideró un momento crucial en la disolución de los Beatles cuando Paul McCartney anunció el lanzamiento de su primer álbum en solitario en abril de 1970. Sin embargo, McCartney ha mantenido siempre que él no inició el divorcio, y John Lennon fue el individuo en cuestión. La historia ha descrito con frecuencia a McCartney como el catalizador de la disolución de la banda. A pesar de su postura, se ha visto obligado a lidiar con esta reputación durante décadas, declarando a la BBC en 2021 que ha tenido que aceptar el hecho de que se le perciba como el que disolvió la banda, a pesar de sus protestas en sentido contrario. El documental Get Back, dirigido por Peter Jackson, ofrece una perspectiva entre bastidores de los esfuerzos infructuosos de los Beatles por ensayar para una actuación en directo por televisión en enero de 1969. La creciente división de la banda quedó patente en estas sesiones, que posteriormente se publicaron como el álbum Get Back. La dinámica personal y las crecientes presiones que acabarían contribuyendo a su ruptura se reflejan en las tensiones documentadas en la película. Hay quien sostiene que la disolución de los Beatles se inició en 1966, cuando suspendieron sus giras. Fue la cúspide de su carrera musical, como demuestran álbumes como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sin embargo, también supuso una disminución del tiempo que pasaban juntos, la búsqueda de intereses individuales y el establecimiento de nuevas relaciones fuera del grupo por parte de cada miembro indicaron un cambio en su dinámica. Una teoría sostiene que las tensiones de la banda se vieron exacerbadas por la implicación de Yoko Ono en el proceso creativo. La relación de la artista vanguardista con John Lennon, que comenzó en 1968, se convirtió en un foco de controversia. Los críticos suelen calificar su participación en el proceso creativo de la banda de perturbadora. Sin embargo, los otros Beatles eran conscientes de las tensiones en sus relaciones antes de la creciente implicación de Yoko, como demuestra la película de Peter Jackson. Paul McCartney rechazó con humor la idea de que Yoko fuera la única responsable de la separación, reconociendo que era una explicación simplista que no tenía en cuenta las tensiones más profundas que existían en el grupo. El álbum blanco se grabó en agosto de 1968, y Ringo Starr sufrió una crisis durante el proceso de grabación. Se retiró de los estudios Abbey Road durante 2 semanas debido a sus sentimientos de marginación y desconexión del grupo. El ambiente tenso dentro de la banda se reflejó en el hecho de que los Beatles restantes continuaron grabando en su ausencia. Los problemas subyacentes persistían.
A pesar de la transitoria reconciliación que supuso el regreso de Starr, las sesiones de Get Back agravaron aún más las tensiones en enero de 1969. George Harrison expresó su descontento con la primacía de John y Paul en el ámbito de la composición de canciones, ya que se sentía eclipsado. Sus composiciones, como la icónica Something, eran a menudo ignoradas o minimizadas. Harrison anunció su marcha de los Beatles después de que las frustraciones llegaran a un punto de ebullición durante una discusión. A pesar de las tensiones iniciales, el regreso de Harrison se vio facilitado por una reunión cumbre que priorizó la colaboración creativa sobre un concierto en directo previsto. El fin de una leyenda. Los Beatles se reunieron en la primavera y el verano de 1969 para grabar Abbey Road, su álbum icónico. Las tensiones de la banda eran palpables, a pesar del resurgimiento creativo que se produjo durante estas sesiones. Lennon, McCartney y Harrison se reunieron el de septiembre para deliberar sobre sus estrategias. La reunión fue grabada para comodidad de Starr. Lennon recomendó hacer hincapié en las composiciones de Harrison y minimizar las grabaciones comerciales de McCartney, como Maxwell's Hammer. No obstante, Lennon y Yoko Ono viajaron a Canadá para asistir al Festival de Rock and Roll de Toronto unos días después, donde actuó con un conjunto que incluía a Eric Clapton. Lennon anunció su decisión de abandonar definitivamente los Beatles durante una reunión de negocios con EMI el 20 de septiembre, que tuvo lugar durante este viaje. McCartney recordó el momento de asombro, firmando un nuevo contrato con EMI en un estado de casi incredulidad. Los Beatles sufrieron un duro revés en 1967 cuando su representante, Brian Epstein, falleció inesperadamente. El fallecimiento de Brian Epstein dejó sin resolver los asuntos comerciales del grupo, lo que llevó a la creación de su propia empresa, Apple Corp., para supervisar sus intereses. Sin embargo, la mala gestión financiera de Apple se agravó rápidamente, lo que obligó a contratar al contable estadounidense Alan Klein en 1969 para restablecer el orden. Klein, célebre por sus estrategias agresivas, renegoció el contrato discográfico de los Beatles, asegurándoles así unos ingresos sustanciales por sus grabaciones. Sin embargo, surgieron conflictos en torno a la gestión y el control. McCartney, que albergaba reservas respecto a Klein, sugirió que su suegro adquiriera la empresa. Sin embargo, Lennon, Harrison y Starr decidieron apoyar a Klein. Esta decisión exacerbó las divisiones internas de la banda, que se agravaron aún más por las oportunidades desperdiciadas, como el intento fallido de adquirir su catálogo musical a través de Northern Songs. El grupo siguió sufriendo tensiones debido a diferencias personales y creativas. A pesar de los beneficios económicos obtenidos durante el mandato de Klein, la oposición de McCartney a la influencia de Klein en su vida personal provocó nuevas disputas entre los miembros de la banda. La abrupta marcha de Lennon, precipitada por estas tensiones, puso de manifiesto las fracturas subyacentes que habían estado latentes durante años. La disolución de los Beatles no fue exclusivamente el resultado de desacuerdos creativos o relaciones personales, también se complicó por la pérdida de una figura unificadora en Epstein y las complicaciones de las decisiones empresariales. Significó el final de una era para una de las bandas más influyentes del mundo, dejando tras de sí un legado que sigue cautivando a generaciones de entusiastas de la música. Paul McCartney inició discretamente su carrera en solitario bajo el seudónimo de Billy Martin mientras John Lennon seguía su camino musical con la Plastic Ono Band. Mientras tanto, las grabaciones de Get Back de los Beatles fueron objeto de controversia por la forma en que se trataron. El productor Phil Spector transformó las cintas en el álbum y la película Let It Be. La publicación de las composiciones de McCartney fue objeto de desacuerdo entre los miembros de la banda debido a su creencia de que estaban excesivamente orquestadas. McCartney resolvió la situación de forma independiente en abril de 1970. Provocó una ruptura al publicar su álbum en solitario. McCartney, sin el consentimiento de Lennon, George Harrison y Ringo Starr. La dimisión de Paul de los Beatles fue revelada por The Daily Mirror. En una mordaz entrevista con Rolling Stone ese mismo año, Lennon, que había tenido la intención de proclamar la separación de la banda meses antes, aprovechó la oportunidad para dar rienda suelta a sus frustraciones, criticando a sus compañeros de banda y el trato que daban a Yoko Ono. Sin embargo, McCartney decidió abstenerse de participar en debates públicos. En su lugar, respondió a las continuas especulaciones emitiendo un comunicado de prensa y redactando una carta para el Melody Maker, en la que afirmaba definitivamente que los Beatles no se reunirían. Las complicaciones legales comenzaron cuando los Beatles firmaron con el manager Alan Klein
lo que supuso la consolidación de sus ganancias en Apple Corp. En diciembre de 1970, McCartney inició procedimientos legales para disolver la sociedad y recuperar el control financiero y artístico. Inició una larga disputa legal contra Apple Corp., Harrison, Starr y Lennon, que se prolongó hasta mediados de la década de 1970. Finalmente, los Beatles dejaron de existir como entidad jurídica en diciembre de 1974, cuando el Tribunal Superior de Londres falló a favor de McCartney. La banda que había revolucionado la música rock llegó a su fin definitivo, ya que Lennon, McCartney, Harrison y Starr siguieron carreras individuales a partir de ese momento. Ringo Starr aclara las teorías conspiratorias de los Beatles. Los rumores y las teorías conspiratorias son inevitables cuando está implicada una de las bandas más influyentes de la historia, como los Beatles. En una entrevista reciente, Ringo Starr abordó una de las falsedades más duraderas sobre la banda, la teoría de que Paul está muerto. El backmasking era una técnica que los Beatles utilizaron durante su apogeo, en la que supuestamente se escuchaban mensajes cuando se reproducía una grabación al revés. John Lennon lo descubrió inadvertidamente mientras experimentaba con la canción Rain, lo que llevó a los fans a empezar a identificar mensajes ocultos en otras grabaciones de los Beatles. La teoría de la conspiración que adquirió más notoriedad a raíz de esto fue Paul's Death, que postulaba que Paul McCartney había fallecido en 1966 y que le había sucedido un parecido. Cuando se reproducen pistas de los Beatles al revés, hay quien afirma oír indicios que dan crédito a esta teoría. Ringo Starr refutó el mito en una entrevista reciente con Vulture, en la que reveló que la banda empleaba el backmasking. Aclaró que de vez en cuando experimentaban después de los temas, grabando frases sin sentido que posteriormente eran exageradas por los medios y los fans. Ringo recuerda que les hacía gracia que frases aparentemente inocuas, como bla, 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 pudieran interpretarse como profundas, aunque las intenciones de los Beatles eran frívolas. Los fans interpretaban estos mensajes retrospectivos como serios, asignando significados más profundos a lo que era esencialmente experimentación lúdica en el estudio. Por ejemplo, se afirmaba que composiciones como Revolution 9 Inches y Strawberry Fields Forever contenían frases como Turn Me on Dead Man y A Buried Paul, aunque algunas interpretaciones eran tan caprichosas como Cranberry Sauce. Paul McCartney ha expresado su interés por el backmasking y el rumor de que ha fallecido. McCartney reflexionó sobre la composición de 1995, Free as a Bird, y habló de la inclusión de una grabación al revés a modo de parodia, en parte para ofrecer un reto a los fans acérrimos de los Beatles. Describió un momento en el estudio en el que bromeaban diciendo que podían sentir la aprobación de John Lennon por su travesura. A lo largo de los años, McCartney también ha abordado jocosamente la conspiración. Durante un segmento de Carpool Karaoke, desestimó la investigación, sugiriendo que las acusaciones nunca se tomaron en serio y que incluso se burlaron de ellas en los títulos de sus álbumes y portadas de revistas. Uno de los ejemplos más conocidos de cómo la imaginación de los fans puede transformar actividades lúdicas de estudio en algo mucho más significativo es la teoría de la conspiración Paul's Death. En una entrevista reciente, Ringo Starr reveló esta información. El legendario percusionista de los Beatles habló recientemente de la dinámica de la banda y del papel fundamental que Paul McCartney desempeñó en su éxito en una entrevista concedida a ASS. Ringo, a sus 83 años, contempló su trayectoria con una combinación de admiración y nostalgia por sus compañeros de banda. Starr destacó la inquebrantable ética de trabajo de McCartney, que en su opinión fue esencial para la prolífica producción musical de los Beatles. Ringo hizo hincapié en que su dedicación a la música siempre prevaleció una vez que empezaron a tocar. A pesar de los desacuerdos intermitentes entre los miembros de la banda, todos nos esforzábamos al máximo una vez que empezaba la cuenta, por muy mal que estuviera la bronca, recordaba Starr, haciendo hincapié en su compromiso profesional. Ringo Starr observó una vez que Paul McCartney era el trabajador más dedicado del grupo, un auténtico, adicto al trabajo. El progreso de la banda se vio acelerado con frecuencia por el entusiasmo de Paul, que se tradujo en la producción de un mayor número de discos. El repertorio musical de los Beatles se enriqueció y diversificó como resultado de la armoniosa combinación de creatividad y disciplina, alimentada por el entusiasmo de McCartney. Ringo no solo colaboraba con los demás miembros, sino que también apreciaba el vínculo entre los cuatro miembros, ya que todos eran de Liverpool, compartían experiencias comunes y se entendían entre sí. Esto le servía para mantener la compostura y evitar que alguno de ellos se volviera excesivamente arrogante o complaciente.
La relación entre los miembros de la banda estaba muy influida por una camaradería única. Ringo también utilizó la analogía de la soledad que experimentó cuando conoció a Elvis Presley para describir el vínculo entre los Beatles. Elvis, a pesar de su condición de icono musical, parecía estar desorientado, mientras que los Beatles eran capaces de apoyarse mutuamente en los altibajos de la fama. Ringo cree que la camaradería facilitó la resistencia y longevidad de la banda. Ringo también habló de sus proyectos musicales actuales, además de reflexionar sobre la época dorada de The Beatles. Actualmente está trabajando en un álbum country, que inicialmente iba a ser un EP, pero que se ha convertido en un álbum completo. Este proyecto es un testimonio de su inquebrantable creatividad y pasión. Ringo sigue activo en la industria musical, publicando nuevas canciones como el reciente EP, Crooked Boy, a pesar de tener más de 80 años, lo que demuestra que su pasión por la música no ha disminuido con el paso del tiempo. La influencia duradera de Ringo Starr y los Beatles. Ringo Starr, el legendario batería de The Beatles, admitió en una ocasión que al principio era escéptico sobre la viabilidad de la banda. En una entrevista reciente se revelaron las opiniones de Ringo y Paul McCartney cuando empezaron su carrera musical en 1960. Ambos creían que el conjunto no perduraría durante mucho tiempo. Ringo reflexionó sobre los humildes y desafiantes comienzos de The Beatles, desde sus primeras pequeñas actuaciones hasta el lanzamiento de su single de debut, Love Me Do, en 1963, y declaró que él y Paul esperaban inicialmente que el grupo perdurara durante un breve periodo, pero dudaban de vislumbrar un gran éxito. Paul McCartney también creía que los Beatles podrían durar un máximo de 10 años si tenían suerte. Esta no era solo la creencia de Paul o de los Beatles, sino también una creencia predominante entre las bandas de rock and roll de la época, ya que otros muchos grupos de renombre se disolvieron al cabo de pocos años. Aunque la predicción de Ringo era más pesimista, lo hizo con su característica ligereza. Recordó que ninguno de los Beatles previó que aguantarían una semana. Era un comentario medio en broma, pero reflejaba fielmente la mentalidad de los miembros al iniciar su desafiante viaje musical. Sin embargo, los Beatles no solo sobrevivieron, sino que se convirtieron en un fenómeno mundial, superando todas sus expectativas iniciales. A pesar de su escepticismo inicial, su triunfo no solo transformó las vidas de los miembros de la banda, sino las de toda la industria musical. Los Beatles han cautivado a millones de fans en todo el mundo, y su influencia sigue siendo evidente en el hecho de que sus temas continúan dominando las listas de éxitos e inspirando a nuevas generaciones de artistas y audiencias. Sin embargo, todas las cosas tienen un final, independientemente de su prosperidad. A finales de la década de 1960, los Beatles sufrían conflictos y tensiones internas, que fueron precursores de su disolución final. No solo había una división musical, sino también una fractura en las relaciones personales y diferencias creativas entre los miembros. En sus últimos años, John Lennon y Paul McCartney se enfrentaron con frecuencia por la dirección musical de la banda, mientras George Harrison empezaba a descubrir su propia identidad. Al sentirse eclipsado por el dúo compositor Lennon-McCartney, estas limitaciones no eran inmunes a Ringo Starr, que siempre había sido el rítmico fiable y constante de la banda. En retrospectiva, Ringo Starr sigue asombrado por el legado que han dejado los Beatles. Considera un milagro que las canciones de los Beatles sigan resonando a través de las generaciones y resistiendo el paso del tiempo. Los Beatles no solo crearon música, sino que también se convirtieron en un componente significativo de la cultura contemporánea mundial, un desarrollo que ninguno de ellos podría haber previsto en su juventud. A pesar de la conclusión del viaje de los Beatles, su música y su espíritu perduran, un legado que pocas bandas pueden superar, ya que siguen inspirando y deleitando a fans de todo el mundo. El estilo de vida y el éxito continuado de Ringo Starr. Ringo Starr, el célebre batería de los Beatles, sigue reinando en la industria musical gracias a su adaptabilidad y resistencia, además de sus excepcionales dotes musicales. Sigue exhibiendo un impresionante nivel de rendimiento, a pesar de tener ya más de 80 años. Lo que demuestra el perdurable atractivo de uno de los iconos musicales más significativos del siglo XX. Las actuaciones de Ringo no son solo un acontecimiento musical, sino también un espectáculo lleno de energía. Sigue manteniendo su forma, que incita a la pasión en el alma de los fans. Starr es famoso por sus actuaciones teatrales, pero también es un visionario estratégico y una mente aguda para los negocios. Además de su carrera musical, tiene mucho éxito en la gestión de su patrimonio. A lo largo de los años, Ringo y su esposa, la actriz Barbara Bach,
Han poseído numerosas propiedades en diversos lugares, como Surrey, Inglaterra, y Snowmass, Colorado. Estas residencias no solo son estéticamente agradables, sino también muy valiosas, y se han convertido en un componente integral de sus vidas profesionales y personales. La pareja decidió recientemente trasladarse a Los Ángeles y deshacerse de sus propiedades en Surrey y Colorado. En concreto, se calcula que su propiedad de Surrey tiene un valor de hasta $31 millones, una cifra impresionante que demuestra su riqueza y éxito en otras disciplinas además de la música. La capacidad de Ringo Starr para mantener una floreciente carrera musical y, al mismo tiempo, supervisar sus inversiones inmobiliarias y negociar importantes transacciones, es un testimonio de su perspicacia financiera y su espíritu emprendedor. Esto no solo subraya el excepcional legado musical de los Beatles, sino que también ilustra la perspicacia de un artista que ha construido y salvaguardado sus activos durante décadas. La imagen de Ringo como artista polifacético se consolida aún más con estas acciones, que engloban su éxito como hombre de negocios de éxito y su estatus legendario como batería. Siempre está buscando nuevas oportunidades. La influencia de Ringo Starr es amplia, ya que sigue manteniendo una fuerte conexión con sus devotos seguidores y atrayendo a nuevas generaciones a su música, además de sus exitosas carreras empresarial y musical. El legado de los Beatles, en particular el importante papel de Ringo en la banda, sigue siendo una fuente inagotable de inspiración para los entusiastas de la música de todo el mundo. Las composiciones de los Beatles siguen resonando a través de las generaciones, y Ringo sigue siendo un componente crucial de la narrativa de la evolución y transformación de la música del siglo XX. Ringo Starr no solo fue un batería de talento, sino también un modelo de perseverancia y capacidad de evolución continua tanto en su vida personal como en su carrera musical. Gracias a su larga y duradera trayectoria, no cabe duda de que sus logros, tanto musicales como económicos, seguirán sirviendo de inspiración a artistas y admiradores durante años. ¿Conoce o es fan de Ringo Starr o de la legendaria banda The Beatles? ¿Cuál es su canción favorita de The Beatles? Coméntanoslo. Si te gusta Ringo Starr y todos los miembros de esta legendaria banda, por favor, dale a me gusta y comparte el video. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros últimos videos. Gracias por vernos. Nos vemos en los próximos videos.